La voz del pueblo, un clamor por la reelección del presidente Gustavo Petro. El pastor Alfredo Saade, reconocido líder social y defensor de las causas populares, publicó un mensaje en sus redes sociales que refleja un sentimiento cada vez más palpable entre los colombianos. El deseo de que Gustavo Petro continúe liderando el país más allá de su actual mandato. En su mensaje, Saade asegura que este año nadie le está pidiendo juguetes a Papá Noel, solo piden reelección del presidente Gustavo Petro. La afirmación, que podría parecer exagerada para algunos, está respaldada por imágenes y testimonios que evidencian cómo incluso los más jóvenes se han sumado al reconocimiento de la gestión presidencial. Un gobierno que inspira a todas las generaciones. El simbolismo de niños pidiendo autógrafos y expresando admiración por el presidente Petro va más allá de un simple gesto de afecto. Representa el impacto de un gobierno que ha priorizado las necesidades de los más vulnerables y ha puesto en marcha políticas transformadoras en educación, salud, medio ambiente y justicia social. Petro no solo ha liderado un cambio político, sino que ha sembrado una nueva esperanza en las generaciones más jóvenes, quienes ven en él una figura que rompe con las viejas estructuras y promueve un país más inclusivo. Los logros que respaldan el clamor popular. No es casualidad que el nombre de Gustavo Petro resuene con fuerza en diferentes rincones del país. Su administración ha demostrado un compromiso inquebrantable con las promesas hechas en campaña. La implementación de programas como el aumento progresivo de la bonificación pedagógica para los maestros. Las estrategias para reducir la pobreza extrema y el fortalecimiento de las instituciones públicas han generado resultados tangibles que benefician a millones de colombianos. Además, Petro ha enfrentado desafíos históricos, incluyendo la construcción de paz total y la transición hacia una economía más sostenible. Su liderazgo no solo ha enfrentado críticas, sino que ha desafiado a las élites tradicionales que durante décadas monopolizaron el poder y perpetuaron desigualdades. El respaldo de líderes sociales y religiosos. El apoyo del pastor Alfredo Saade no es un caso aislado. Líderes sociales, académicos, artistas y ciudadanos de a pie han reconocido el impacto positivo del gobierno Petro. En su mensaje, Saade subraya el contraste entre la admiración genuina de los niños y la reticencia de los sectores que históricamente han estado en oposición a cualquier proyecto que desafíe sus intereses. Uribista, mire cómo aclaman al presidente estos niños, escribió Saade, haciendo un llamado a reflexionar sobre el respaldo popular que tiene el mandatario. Más allá de las diferencias ideológicas, la figura de Petro se ha consolidado como un referente de cambio para muchos sectores de la sociedad colombiana. El papel de los jóvenes en la transformación social. Uno de los aspectos más llamativos de la publicación de Saade es cómo los niños y jóvenes han adoptado un rol activo en el respaldo a Petro. Este fenómeno no es casual. El gobierno ha implementado políticas que buscan garantizar el acceso a la educación, promover la participación juvenil y crear oportunidades para el desarrollo integral de las nuevas generaciones. En un país marcado por años de exclusión y desigualdad, la juventud está viendo en Petro un líder que escucha y actúa. Este reconocimiento no se limita a las calles, sino que se extiende a las aulas, las redes sociales y los espacios comunitarios donde los jóvenes debaten sobre el futuro del país. ¿Es posible la reelección? Aunque la Constitución actual de Colombia no permite la reelección inmediata, el clamor popular por la continuidad del proyecto liderado por Gustavo Petro abre un debate interesante sobre la necesidad de mantener las políticas transformadoras en marcha. En países con democracias sólidas, la continuidad de proyectos progresistas ha sido clave para consolidar cambios estructurales y garantizar que los avances no sean revertidos por intereses particulares. La reelección simbólica, más allá de un mandato presidencial. Incluso si no es posible una reelección inmediata, el legado de Petro puede trascender en los líderes que sigan sus pasos y en la ciudadanía que continúa respaldando sus ideas. La verdadera reelección radica en consolidar un modelo de gobierno que priorice a los ciudadanos, fomente la justicia social y construya un país en el que todos tengan las mismas oportunidades. Un llamado a la unión nacional. El mensaje de Saade es también un llamado a la reconciliación y al reconocimiento de los avances logrados. En lugar de perpetuar divisiones, es momento de que Colombia se una en torno a las políticas que benefician a la mayoría y construyan un futuro más equitativo.
El clamor por la reelección de Gustavo Petro no es solo una expresión de gratitud, sino un reconocimiento a la capacidad de liderazgo que ha transformado la vida de millones. Este respaldo, reflejado incluso en los más jóvenes, es un recordatorio del poder de un gobierno que pone en el centro a las personas y sus necesidades. En palabras del pastor Alfredo Saade, los niños han hablado, ellos piden no juguetes, sino la continuidad de un líder que les ha devuelto la esperanza. Una señal clara de que el cambio está calando profundamente en la sociedad colombiana. Un llamado a la memoria, el emotivo reclamo al alcalde Carlos Fernando Galán. En una escena cargada de simbolismo y emociones, una persona interrumpió recientemente una rueda de prensa del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para hacerle un reclamo directo sobre lo que considera una traición a la memoria de su padre, Luis Carlos Galán Sarmiento. El momento, capturado en video y difundido ampliamente en redes sociales, ha generado un debate nacional sobre el legado político del líder liberal asesinado y las decisiones de su hijo en el ejercicio del poder. La confrontación, calificada por muchos como valiente y necesaria, ocurrió en medio de una reunión con periodistas y otros asistentes. «Qué tristeza que usted se le haya arrodillado a los que le quitaron la vida a su papá», expresó el ciudadano, quien exigió al mandatario que respetara la memoria de su progenitor. Un hombre que dedicó su vida a combatir las mafias y las estructuras corruptas que aún persisten en la política colombiana. El peso del legado de Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán es recordado como uno de los políticos más emblemáticos de la historia reciente de Colombia. Su lucha contra el narcotráfico, la corrupción y las estructuras clientelistas lo convirtió en un símbolo de integridad y esperanza para millones de colombianos. Su asesinato, ocurrido en agosto de 1989, marcó un punto de inflexión en la política nacional, evidenciando hasta qué punto las mafias estaban dispuestas a llegar para proteger sus intereses. Por ello, el reclamo dirigido a Carlos Fernando Galán toca fibras profundas en la memoria colectiva del país. Muchos ven en él una responsabilidad de honrar no solo la memoria de su padre, sino también sus ideales, que aún resuenan con fuerza entre quienes buscan una Colombia más justa y libre de corrupción. Las decisiones que generan controversia. El mandato de Carlos Fernando Galán como alcalde de Bogotá ha sido objeto de críticas desde diversos sectores. Aunque algunos destacan sus esfuerzos por modernizar la ciudad y promover políticas inclusivas, otros cuestionan su relación con figuras y sectores políticos que, históricamente, se han alineado con intereses que su padre combatió con firmeza. El reclamo del ciudadano en la rueda de prensa refleja esta percepción. Para muchos, la cercanía de Galán con ciertas élites políticas y económicas representa una contradicción con el legado de su padre, quien pagó con su vida su compromiso con un cambio estructural en el país. La respuesta del alcalde. El alcalde de Bogotá, Carlos F. Galán, se defendió de la acusación que le hizo el transeúnte en su cuenta de X posteando lo siguiente, @CarlosGalán. Si hubieran conocido a mi padre, si conocieran de verdad su historia, sabrían que él nunca apeló al insulto ni al agravio. Nunca acudió a la violencia ni estuvo de acuerdo con quienes se levantaron en armas. Curioso que ahora unos, que son muy distintos a lo que él representó, pretenden ser quienes llevan sus banderas y defienden sus ideas. No es cierto que traicioné la memoria de mi padre. La he respetado y honrado denunciando la corrupción y actuando de manera honesta y transparente. Y lo seguiré haciendo. Amablemente accedí a tomarme una foto en la Plaza de Bolívar con un hombre que me lo pidió varias veces. Resulta que solo quería insultarme con frases que repiten sin pensar para hacerse viral en redes. Esa es la política que les gusta, la de las mentiras, el engaño y el irrespeto. La política del insulto y el odio. Somos distintos. A su bajeza responderemos siempre con altura. ¿Qué opina usted de esta respuesta tan dudosa de Carlos F. Galán? Déjamelo saber en los comentarios. El alcalde ha reiterado en ocasiones anteriores su compromiso con los valores de transparencia y justicia que caracterizaron a su padre. Sin embargo, episodios como este evidencian que una parte de la ciudadanía percibe una desconexión entre ese discurso y las acciones concretas de su administración. La reacción en redes sociales. El video del momento se volvió viral, generando una avalancha de opiniones en redes sociales.
Mientras algunos aplauden la valentía del ciudadano que se atrevió a confrontar al alcalde, otros critican lo que consideran una falta de respeto hacia una figura pública que, como cualquier persona, tiene derecho a tomar sus propias decisiones políticas. El tuit de Javier Ruiz Agudelo, que compartió el video con un mensaje sarcástico y cargado de ironía, refleja una postura crítica hacia Galán. Hermoso esto, escribió, celebrando lo que muchos interpretaron como un acto de justicia simbólica. Un debate necesario para Colombia. Más allá de las opiniones divididas, el episodio pone de manifiesto una discusión necesaria sobre el papel de la memoria histórica en la política colombiana. ¿Hasta qué punto deben los herederos políticos de figuras como Luis Carlos Galán seguir los ideales de sus predecesores? ¿Es justo exigirles una lealtad absoluta a esos principios, o tienen derecho a trazar su propio camino? Para muchos, la respuesta es clara: la memoria de líderes como Galán no puede ser utilizada como herramienta política si no se acompaña de acciones coherentes con sus ideales. Esto incluye un rechazo contundente a las alianzas con sectores que, directa o indirectamente, perpetúan las dinámicas de poder que tanto daño han hecho al país. El legado de Galán, una brújula moral para Colombia. El incidente también es un recordatorio del impacto duradero que figuras como Luis Carlos Galán tienen en la sociedad colombiana. Su lucha contra el narcotráfico y la corrupción sigue siendo una inspiración para muchos, especialmente en un país donde estos problemas aún persisten. La confrontación al alcalde Galán no solo refleja una demanda de coherencia, sino también una señal de que la ciudadanía está dispuesta a exigirle a sus líderes que actúen en concordancia con los valores que representan. Un momento de reflexión. Carlos Fernando Galán enfrenta un desafío importante: demostrar que su liderazgo no solo está inspirado por el legado de su padre, sino que también está comprometido con su visión de un país más justo y equitativo. Esto requerirá acciones concretas que evidencien su compromiso con la transparencia, la justicia social y la lucha contra la corrupción. El reclamo en la rueda de prensa no debe ser visto como un ataque personal, sino como una oportunidad para reflexionar sobre el impacto de sus decisiones y el mensaje que éstas envían a quienes aún ven en el apellido Galán un símbolo de esperanza y cambio. Conclusión. El episodio protagonizado por el ciudadano que exigió respeto por la memoria de Luis Carlos Galán pone de manifiesto la importancia de mantener vivos los ideales que líderes como él representaron. En un país donde la memoria histórica es a menudo ignorada, este tipo de actos nos recuerdan que el pasado no es solo una lección, sino una guía para construir un mejor futuro. Carlos Fernando Galán tiene en sus manos la oportunidad de honrar verdaderamente el legado de su padre. La pregunta es si estará dispuesto a asumir ese desafío con la coherencia y el compromiso que la ciudadanía espera de él. La amenaza de Vicky Dávila, un proyecto político respaldado por el poder económico más desigual de Colombia. El reciente mensaje del senador Wilson Arias en Twitter ha desatado una ola de comentarios y debates en la opinión pública. Según Arias, la candidatura de la controvertida periodista Vicky Dávila estaría respaldada por los segundos banqueros más ricos de Colombia, con un patrimonio estimado en $7.800 millones. Estas revelaciones no solo encienden las alarmas sobre la injerencia del poder económico en la política, sino que también exponen las verdaderas intenciones detrás de un personaje que, durante años, ha utilizado su plataforma mediática para atacar sin descanso a líderes progresistas, especialmente al presidente Gustavo Petro. ¿Quién es Vicky Dávila y qué representa su candidatura? Vicky Dávila es conocida por su estilo confrontativo y su inclinación por atacar sistemáticamente al gobierno de Gustavo Petro. Su trabajo en los medios ha sido ampliamente criticado por su falta de imparcialidad, su uso de tácticas sensacionalistas y su aparente alineación con intereses de las élites tradicionales del país. Ahora, la posibilidad de que esta figura dé el salto a la política, de la mano de un respaldo financiero millonario, plantea serias preocupaciones sobre las intenciones de su proyecto y las implicaciones para la democracia colombiana. Lejos de ser una opción independiente, como podría intentar presentarse, Dávila parece ser la punta de lanza de un sector económico que busca mantener su control sobre el país. Su candidatura no es más que un intento descarado de las élites financieras para consolidar su influencia.
utilizando a una figura mediática polarizante para dividir y debilitar a los sectores populares y progresistas que han luchado por un cambio real en Colombia. El respaldo de los banqueros, un peligro para la democracia. La denuncia de Wilson Arias sobre el apoyo financiero de los segundos banqueros más ricos de Colombia a la candidatura de Dávila debe ser una advertencia para todos los colombianos. Este grupo, con un patrimonio que supera los $7.800 millones, no está interesado en el bienestar colectivo ni en la construcción de un país más justo. Su objetivo es claro: perpetuar un sistema que les permite acumular riqueza a expensas de la mayoría, utilizando a figuras como Vicky Dávila para garantizar su dominio político y económico. Cuando el poder económico se mezcla con la política de manera tan abierta, las decisiones gubernamentales dejan de responder a los intereses del pueblo y pasan a ser dictadas por una minoría privilegiada. Este es el verdadero peligro detrás de la candidatura de Dávila. No se trata de un proyecto para la gente, sino de un plan para garantizar que los intereses de los más ricos sigan prevaleciendo sobre los de las mayorías. El ataque constante a Gustavo Petro, una agenda cargada de odio. Vicky Dávila no ha ocultado su animadversión hacia el presidente Gustavo Petro y su gobierno. A través de sus plataformas mediáticas, ha desplegado una campaña sistemática de desinformación y desprestigio, utilizando su posición para sembrar dudas y promover el odio hacia un gobierno que trabaja incansablemente por las transformaciones que Colombia necesita. El progreso en políticas sociales, económicas y de paz impulsadas por Petro ha sido objeto de constantes ataques por parte de Dávila, quien se ha convertido en un instrumento más de las élites tradicionales para frenar los avances del país. Su candidatura, de concretarse, sería simplemente una extensión de esta agenda reaccionaria, diseñada para sabotear cualquier intento de cambio real y devolver al país a las manos de quienes siempre han gobernado para unos pocos. Wilson Arias, una voz valiente contra la manipulación política. El senador Wilson Arias merece un reconocimiento especial por su valentía al exponer estas verdades incómodas. En un contexto donde muchos políticos prefieren guardar silencio frente al poder económico, Arias ha demostrado que está dispuesto a defender los intereses del pueblo colombiano, incluso si eso significa enfrentarse a los actores más poderosos del país. Sus denuncias no solo revelan la verdadera naturaleza de la candidatura de Vicky Dávila, sino que también subrayan la importancia de mantenerse alerta ante los intentos de las élites por manipular el sistema político a su favor. Arias representa una voz firme y coherente en defensa de la justicia social y la transparencia, valores que deberían ser el pilar de cualquier democracia genuina. La respuesta del pueblo colombiano. Ante estas revelaciones, los ciudadanos tienen una responsabilidad crucial: rechazar los intentos de manipulación y exigir un sistema político que realmente represente sus intereses. La candidatura de Vicky Dávila debe ser vista como lo que es: un intento descarado de las élites financieras para consolidar su control sobre el país, utilizando a una figura mediática como peón en su estrategia. El pueblo colombiano ha demostrado en repetidas ocasiones su capacidad para resistir y luchar contra la injusticia. Ahora, más que nunca, es necesario unirse en defensa de los avances logrados bajo el gobierno de Gustavo Petro y rechazar los proyectos políticos que buscan frenar el progreso. Conclusión: un proyecto para las élites, no para el pueblo. La candidatura de Vicky Dávila, tal como lo denuncia Wilson Arias, es una amenaza directa a la democracia y al bienestar de la mayoría de los colombianos. Respaldada por un poder económico desmedido, esta figura representa los intereses de las élites tradicionales que han gobernado el país en función de sus propios privilegios. Frente a este panorama, es fundamental apoyar a líderes como Wilson Arias y al gobierno de Gustavo Petro, quienes trabajan incansablemente por construir una Colombia más justa, equitativa y democrática. La política no puede ser secuestrada por los intereses de unos pocos. Es momento de defender los avances logrados y rechazar a quienes, como Vicky Dávila, pretenden devolvernos al pasado. La lucha por un país mejor continúa, y solo a través de la unidad y la resistencia podremos garantizar que el poder permanezca en manos de quienes verdaderamente representan los intereses del pueblo.
¿Quién está detrás de la candidatura de Vicky Dávila? Vicky Dávila se lanza a la presidencia y auguró que nos dirá que es independiente, que irá por firmas y que no tiene padrinos políticos ni económicos. Una gran estafa. A Vicky Dávila la patrocinarán los banqueros Gilinski. Ellos vienen configurando todo para tomar parte del control político de Colombia y competirle a Sarmiento Angulo y a los Santo Domingo. Los Gilinski son la segunda familia más rica de Colombia, ya superaron a Sarmiento Angulo. Son propietarios del banco GNB Sudamerix, Lulobank y Servibanca. En Inglaterra, de Metrobank. En 2020 compraron Semana y en 2023 compraron el periódico El País de Cali. La estrategia les funcionó. En 2022 lograron por primera vez ser el medio digital más leído, superando a El Tiempo de Sarmiento Angulo. Vicky Dávila será el caballito de batalla de estos banqueros para hacerse con el poder político de Colombia. Le dieron la revista todos estos años, la respaldarán en el poder y de paso los 7.800 millones de dólares de fortuna de los Gilinski. Así las cosas, el banquero Sarmiento Angulo, aparte de hacer sus multimillonarias donaciones al Centro Democrático, seguramente tendrá un candidato y Vicky Dávila será la candidata de los banqueros Gilinski, aunque al final todos se junten como casi siempre. Los banqueros y el sistema financiero usurero ya tienen sus fichas. Nos toca al pueblo encontrar el candidato para el gobierno popular. Hola a todos los seguidores de YouTube. Si te apasiona la política colombiana y los eventos actuales, te invito a suscribirte a nuestro canal RTVC Noticias y Opinión. Aquí encontrarás análisis profundos y noticias de última hora sobre lo que realmente importa en nuestro país. Además, tu apoyo es fundamental para nosotros. Si te gusta nuestro contenido y deseas ayudarnos a seguir creciendo, puedes unirte como miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.